Así es, el Lokomat, una especie de robot articulado que simula el movimiento de la marcha y que está especialmente indicado para la neurorehabilitación. Los trastornos del movimiento de los pacientes se entrenan gracias a esta máquina. Estas imágenes corresponden a Ocoma, la empresa suiza que patentó este novedoso sistema. Cada aparato cuesta alrededor de 300.000 euros. En Galicia, la unidad de lesionados medulares del complejo hospitalario de A Coruña tiene uno de ellos. Desde el 2008, centenares de personas han podido usarlo. El Lokomat lo que es una órtesis robotizada que nos permite hacer tiempos de entrenamientos pues muy largos, a diferencia de la rehabilitación mediante la fisioterapia convencional. Se utiliza a día de hoy mucho pues, en lo que es la reeducación de la marcha de pacientes con secuelas neurológicas. Si el paciente tiene un nivel de conciencia adecuado, puede estar él simplemente con una vigilancia, con una supervisión exclusivamente. Además, el aparato tiene métodos de alarma que si hay algún problema o si el paciente tiene un mareo o alguna complicación durante el tratamiento, las alarmas se activan o el paciente puede activarlas fácilmente. El botoncito blanco pequeñito, cuando suene, yo le voy a decir cuándo es, ¿de acuerdo? Sí, el blanco, ese pequeñito. No es que los pacientes, que caminen más pacientes de los que habitualmente lo suelen hacer. Lo que sí hemos visto es que el paciente gana fuerza mucho antes que con los métodos de tratamiento convencional. El protocolo establece un máximo de 40 sesiones de entrenamiento por paciente. Pronto conoceremos su funcionamiento y sus beneficios gracias a Rosalía y a Francisco, miembros de la agrupación de personas con movilidad reducida de A Coruña. Usaron el Lokomat pocos meses después de sus lesiones medulares incompletas. Un tipo de lesión en la que el paciente conserva cierta sensibilidad y aún hay potencial de mejora. Antes de usarlo, un fisioterapeuta debe suspender al paciente con un arnés de seguridad. Una vez que está el paciente aquí, bajaríamos la órtesis, que es esta. El aparato tiene tres partes fundamentales. Tiene la cinta, que es una cinta convencional, una cinta rodante. Esto es el aparato más importante, la zona más importante, que es la órtesis robotizada. Y luego tiene un sistema de suspensión para descargar el peso del paciente, que es un sistema eléctrico. Yo cuando la primera vez que lo usé, yo no tenía ninguna capacidad de poder ponerme en pie, ni ninguna capacidad de marcha, nada. Entonces la primera vez como que hay algo que te mantiene en el aire, que te sostiene, que te pone en bipedestación, o sea, en vertical, y de repente, pues claro, comienza a caminar por ti, digamos, comienza a hacer que tu cuerpo ejercite los mismos movimientos que cuando uno camina. La máquina hace todo el movimiento de tus piernas, como si estuvieras caminando, ¿no? Incluso me preguntan, ¿y qué sensación tienes de volver a verte de pie? Y yo, hombre, no hace tanto tiempo de mi lesión, no había olvidado la sensación de estar de pie, ¿no? O sea, la echaba de menos, pero no la había olvidado. Entonces no fue una cosa como decir, ay, vuelvo a estar de pie, vuelvo... No, o sea, no fue una cosa de wow. El aparato siempre tiene una posición de inicio, ¿vale? Le damos aquí y se coloca en una posición de inicio. Una vez que hemos iniciado, empieza la cinta y el aparato a funcionar, la órtesis a funcionar. Luego lo que nos permite también es modificar, desde aquí podemos modificar distintas cosas, desde velocidades de 1 km/h hasta velocidades 3 km/h. Podríamos estar trabajando a esa velocidad. Te ves en el espejo, porque te ponen un espejo para que tú aprecies los movimientos que estás haciendo y eso, entonces te ves que estás haciendo como el mismo movimiento de marcha, entonces bueno, es un poco chocante, ¿no? Un poco sí, es una sensación extraña, por así decirlo, pero es una sensación, bueno, agradable en cierto modo. Si no tienes dolores, si no tienes cosas raras, es una sensación agradable. Recuerdo en la primera sesión que acabé agotado,
de intentar mover las piernas cuando no podía moverlas. O sea, me las movía el aparato y me decía, tú tienes que ayudarle. Y yo no sabía muy bien cómo ayudarle. Y entonces era hacer un esfuerzo hasta con las pestañas para tratar de mover las piernas y que en la gráfica pues saliera reflejado que las piernas estaban trabajando, ¿no? Que no era solo el aparato el que trabajaba. Y bueno, me resultó pues eso agotadora la primera sesión. Después me dijeron, no, lo que tienes es que concentrarte en el movimiento, no intentar moverte porque no estás en fase de poder moverte. Lo que tiene el aparato es un dispositivo o una característica que se llama fuerza guía. La fuerza guía nos permite que el paciente pueda hacer un tratamiento totalmente pasivo o que en función del balance muscular o de la fuerza que tenga pueda estar haciendo un tratamiento activo. Es decir, es como si la comparación o el ejemplo sería como si nosotros vamos a un gimnasio y trabajamos en un aparato de musculación sin resistencia ninguna y poco a poco vamos aumentando esa resistencia para ganar balance muscular. Como es un movimiento pasivo que tú no ejecutas, que lo ejecuta hay alguien que mueve por ti, no pones en marcha tus músculos. Lo que haces es informar al cerebro para que éste tenga en cuenta cómo era el patrón de caminar. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene más fuerza en una pierna que en otra, o, por ejemplo, en el caso de un hemipléjico, como consecuencia de un accidente cerebrovascular, podemos trabajar con fuerza guía en una pierna, muy poca fuerza guía, por ejemplo, al 25%, hemos dicho al 50% que trabajan activamente, al 50% y con la otra pierna al 100%. Es decir, la pierna que está hemipléjica, en este caso, trabajaríamos con fuerza guía al 100% y en la que está sana, disminuiríamos la fuerza guía. No se trataba de que yo consiguiera nada en la primera sesión, se trataba de una reeducación, pero bueno, eso pues lo fui sabiendo después, ¿no? Es decir, tú te pones ahí y tienes que concentrarte en el movimiento, pues eso, para que tu cerebro y tu cuerpo vuelvan a recordar y las neuronas vuelvan a saber cómo mover las piernas, ¿no? Porque en la lesión lo que hace es que de repente es como si borrara la memoria de esa parte de tu cuerpo y esa parte de tu cuerpo no sabe hacer las cosas, o sea, no sabes andar. Entonces la función de la máquina es ayudarte a recordar cómo se anda. Nosotros hacemos una evaluación al principio, en la mitad del tratamiento y al final del tratamiento. Y lo que valoramos es balance muscular, que nos permite hacerlo a la máquina, grado de hipertonía o espasticidad en los miembros inferiores y también el recorrido articular. Tenemos unos gráficos y una serie de números que, o sea, podemos evaluar la mejoría que hay de forma numérica, no simplemente teórica. Tenemos unas medidas objetivas de lo que el paciente verdaderamente puede mejorar. En la medida en que tú ves lo que estás haciendo, pues puedes regular, puedes implicarte más, esforzarte más y también es un elemento motivador. Ese feedback, esa pantalla funciona ya no solo a nivel físico, sino también como elemento motivador a la hora de la terapia, del momento de rehabilitación. Por otra parte, el impacto psicológico mayor que tiene es que el paciente nota que verdaderamente está haciendo una auténtica terapia de rehabilitación, es decir, que se siente ya no solo más motivado, sino que tiene la impresión de que el tratamiento es mucho más activo que con los métodos convencionales. El uso del nuevo software permite interactuar más aún con este moderno dispositivo. Existen videojuegos de gran calidad gráfica e incluso escenarios de realidad virtual, haciendo más amena la terapia. Pacientes y profesionales médicos coinciden. Ayuda en la recuperación y se debe invertir en estas máquinas. Pero no obran milagros. Yo esperaba que después de 40 sesiones pues ya saliera de allí caminando, poco menos. Y por supuesto pues no es así. Aparte pues eso son 40 sesiones, que es al estar allí todos los días son 8 semanas y en 8 semanas una lesión medular, la recuperación no es milagrosa, es decir, 8 semanas es muy poco tiempo para una recuperación, entonces
pues no noté un avance espectacular. Tenemos que ser realistas, es una tecnología moderna de rehabilitación que nos permite las ventajas que hemos comentado, acortar tiempos de tratamiento, disminuir las estancias en rehabilitación, impactos psicológicos sobre el paciente, hacer un tratamiento más precoz, etcétera, etcétera, pero luego no es las expectativas de curación de la lesión medular no pasan, lógicamente, por estos dispositivos. Estos dispositivos son tecnología muy importante, desde luego, que ayuda y desde luego, cuantos más centros pudiesen disponer de estas tecnologías, pues sería lo ideal, claro. ¿En qué medida luego me ayudó? Posiblemente sí, no lo sé con certeza, porque como también recibí otro tipo de rehabilitación, no sabría comparar qué ha sido más efectivo, si la rehabilitación que me dieron los fisioterapeutas o el Locomat. Sí que es verdad que luego al final yo conseguí caminar con muletas un poco, entonces realmente entiendo que a nivel propioceptivo, es decir, como elemento de recuerdo a tu cerebro de cómo es ese patrón de marcha, entiendo que sí que debió de ayudarme.